El doctor Rodrigo Enríquez nos va a presentar vacunas COVID en Ecuador. Doctor Enríquez es especialista en medicina familiar, es experto en evaluación de tecnologías sanitarias y evaluación económica en salud. Es investigador del grupo One Health de la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de las Américas, Quito, Ecuador. Sus áreas de investigación son la carga local de la enfermedad y la evaluación económica de tecnologías de la salud. Bienvenido, doctor Enríquez. Está silenciado su micrófono, doctor. Bueno, saludos cordiales, no sé si pueden escucharme. Sí. Perfecto. Denme solamente 30 segundos para poder poner en pantalla mi presentación y damos inicio a esta conversación. Denme un momento para poder compartir mi pantalla. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si es que se puede ver mi presentación? Sí, ya se puede ver. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes los próximos minutos esta conversación en torno a vacunas contra SARS-CoV-2. Y vamos a tratar de adoptar una mirada mixta, tanto desde la perspectiva de la salud pública, pero también algunos aspectos que tienen que ver con la biología del virus del SARS-CoV-2, la respuesta inmune que puede montar nuestro organismo y que puede protegernos o causar también enfermedad, y a partir de allí entender cuáles son los mecanismos de las diferentes vacunas que tenemos disponibles contra SARS-CoV-2. Quiero empezar primero comentando algunos aspectos sobre el virus, las similitudes que tiene con otros coronavirus que también producen enfermedad en los humanos y cómo se monta la respuesta inmune. Vamos a hablar a partir de allí de las estrategias de vacunación contra SARS-CoV-2, qué tan efectivas son algunas de las vacunas que tenemos y, por supuesto, algo que hemos vivido todos durante todos estos últimos años que tiene que ver sobre todo con las estrategias de priorización de un bien que inicialmente era muy escaso, como el de las vacunas, hasta poder ya decidir cómo vamos incorporando progresivamente a otros grupos de la población. Como ustedes pueden ver, el virus del SARS-CoV-2 tiene una estructura como la que pueden ver en este momento en el diagrama. Tiene estas glicoproteínas de las espículas que de alguna manera sirven como parte de los receptores que le van a permitir unirse sobre todo al receptor de enzima convertidora de angiotensina, que está presente sobre todo a nivel de aparato respiratorio, pero también en muchos otros tejidos, y eso explica también el por qué tenemos todo este pleiotropismo y toda esta gran cantidad de manifestaciones que se han descrito durante todo este tiempo que hemos ido conociendo mejor al virus. Y cada uno de estos elementos puede ser utilizado también para la producción de vacunas y también, por supuesto, para otro tipo de tecnologías, como por ejemplo las tecnologías de diagnóstico. El virus del SARS-CoV-2 es parte del grupo de coronavirus que pueden producir enfermedad en los humanos, pero tiene algunos cambios importantes en relación a otros coronavirus que ya conocíamos en años anteriores. Por ejemplo, aquellos que ocasionaban el SARS y aquellos que ocasionaban también el MERS. Básicamente hay un reordenamiento de algunos de los genes que van a codificar los diferentes elementos del virión, del virus, y esto hace que cambie también la
antigenicidad que puede tener y también hay algunos mecanismos de evasión de la respuesta inmune que tradicionalmente no vemos en otros coronavirus. Sobre todo la evasión está relacionada con el hecho de que no se suelen activar las vías inmunológicas relacionadas sobre todo con la vía del interferón y eso de alguna manera puede permitir que haya una mayor replicación viral en etapas iniciales y a veces más bien hay una respuesta tardía inflamatoria que puede contribuir a empeorar la condición de los pacientes. Como ustedes pueden ver, aquí es justamente la glicoproteína de la espícula la que va a servir como receptor para unirse, en este caso, al receptor de enzima convertidora de angiotensina 2 y a partir de allí desencadenar también el ingreso de el virus para que pueda producirse la replicación de nuevos viriones. No me voy a detener mucho aquí, pero algo importante tiene que ver sobre todo con la respuesta inflamatoria. En este caso, como yo les mencionaba, en el momento en el que va a ingresar el virus, sobre todo a células que contienen receptores de angiotensina 2, que están especialmente localizadas a lo largo de la vía respiratoria. El primer contacto suele ser a nivel de mucosa nasal u oral o faríngea y posteriormente puede haber también replicación, sobre todo a nivel alveolar pulmonar. Eso va a generar normalmente una respuesta inflamatoria que va a maximizar el daño que ya puede producir también el virus en las células. Y muchos de los casos más graves tienen que ver sobre todo con una disfunción en la respuesta inmunitaria inicial que permite ralentizar la replicación viral, complementado después con una sobreexpresión de la respuesta inflamatoria. Hay una respuesta inflamatoria desregulada que muchas veces contribuye finalmente a producir ya el daño, especialmente a nivel pulmonar, el distrés respiratorio y las consecuencias que todos ustedes conocen mejor que yo. Por eso también buena parte de la población que inicialmente era afectada por el virus era la población que presentaba algunos fenómenos de inmunosenescencia, es decir, de envejecimiento de la respuesta normal del sistema inmunológico. De allí que la población, sobre todo adulta mayor de 60 años, tenía un riesgo de complicaciones graves y de mortalidad que eran incluso cientos de veces superior al riesgo de complicaciones y mortalidad de la población más joven. Si queremos ya entrar al tema de las diferentes estrategias o plataformas que se han ido desarrollando para el diseño de vacunas contra SARS-CoV-2, les puedo recomendar este artículo de revisión que fue publicado por colegas de la Universidad de las Américas, especialmente por el doctor Nikolaos Kyriakidis, en donde hay un resumen muy interesante de las diferentes estrategias y las diferentes plataformas que se han utilizado para el diseño de vacunas contra SARS-CoV-2. Algo que hay que reconocer es que logramos desarrollar una gran cantidad de vacunas en tiempo récord. Ya a inicios del mes de enero del año 2020 teníamos la secuenciación de el SARS-CoV-2 y con la experiencia de décadas anteriores en el desarrollo de vacunas con vectores adenovirales, con moléculas de ARN mensajero, con la purificación, por ejemplo, de partículas o subunidades proteicas virales, se logró desarrollar una gran cantidad de vacunas en un periodo de
un año o menos, lo cual no se había conseguido antes en la historia de la medicina. ¿Cuáles son las principales estrategias que se suelen utilizar para la creación de vacunas, en este caso aplicadas a la prevención de infección y complicaciones por SARS-CoV-2? En primer lugar, tenemos las vías clásicas, aquí ven en rojo en el panel A, de producción de vacunas con virus vivos atenuados. Normalmente este tipo de vacunas se producen gracias a cultivos virales, normalmente en células que puedan ser susceptibles y que por lo tanto permitan la replicación del virus. Se pueden usar, por ejemplo, células de diferentes tipos de primates y a partir de allí se induce algún tipo de mutación en los virus que pueda producir un grado de atenuación. De manera que este tipo de virus va a poder replicarse, pero de una forma inefectiva, es decir, no va a llegar a producir enfermedad, pero sí va a tener una respuesta inmunogénica que puede llegar a generar algún tipo de protección. El otro grupo de vacunas tiene que ver sobre todo con la producción de patógenos, o en este caso, virus inactivados. En este caso, el virus patogénico va a replicarse o propagarse en cultivos celulares y una vez que tenemos una cantidad suficiente de estos virus, van a ser inactivados. Normalmente los procesos de inactivación se van a dar ya sea por medios químicos o por medios físicos, por ejemplo, calor, y en este caso esto se va a combinar con otra serie de excipientes que pueden también potenciar la inmunogenicidad para poder despertar también una respuesta inmune. También tenemos en amarillo, ustedes ven en la parte superior derecha, aquellas vacunas en donde utilizamos fragmentos o partículas del virus. Podemos tomar algún componente del virus que pueda despertar o generar mayor inmunogenicidad. Normalmente este tipo de partículas pueden ser, por ejemplo, fragmentos proteicos, muchas veces también combinados con otro tipo de fragmentos del virus, por ejemplo, parte de sus proteínas de membrana, son cultivados a través de plásmidos, normalmente en algún tipo de microorganismo, por ejemplo, bacterias o levaduras, y a partir de allí sufren procesos de purificación de estas partículas para poder fabricar las vacunas. En general, todos estos van a ayudar a despertar dos grandes vías de generación de una respuesta inmunológica. Una vía que está mediada por células y que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia que probablemente es una de las vías más importantes de protección frente al virus del SARS-CoV-2 y otra que va a estar mediada ya por una respuesta humoral. Las dos vías son claves para generar una protección adecuada contra el virus del SARS-CoV-2. Lamentablemente, por lo general, es mucho más fácil medir la producción de anticuerpos, pero esa es una medición imperfecta de la respuesta que realmente puede estar generando, en este caso, el virus o las vacunas frente a el inmunógeno. Y en los últimos años, sobre todo en las últimas décadas, hemos visto también la implementación ya en la vida real de una serie de estrategias que antes veíamos lejanas y que ahora más bien han permitido desarrollar de manera mucho más acelerada vacunas. Por ejemplo, tenemos todas aquellas vacunas en las cuales utilizamos vectores virales que nos permiten introducir algún componente o algún fragmento del patógeno, en este caso el virus del SARS-CoV-2, frente al cual queremos despertar una respuesta inmunitaria. Vacunas de este tipo
por ejemplo, las de AstraZeneca, la vacuna de Gamaleya y otras, básicamente van a utilizar plásmidos recombinantes en donde hemos introducido fragmentos de un gen o un gen de interés para incorporarlo en un vector viral. Tradicionalmente, los vectores virales que se han estado utilizando en las vacunas contra SARS-CoV-2 son vectores adenovirales, son adenovirus. Estos son vectores bastante conocidos, hay bastante experiencia al respecto. Incluso este tipo de vectores permiten no solamente la generación de vacunas, sino que fueron desarrollados inicialmente con la intención de hacer terapia génica. Por ejemplo, contra fibrosis quística, hay varias décadas ya de intentos de desarrollar terapias genéticas con vectores virales para este tipo de condiciones. Y hay algunas experiencias exitosas también en terapia génica, por ejemplo, en la atrofia muscular espinal, medicamentos como el Zolgensma, que es uno de los medicamentos más caros del mundo, es justamente una terapia genética que utiliza un vector adenoviral, en este caso para introducir en el organismo el gen deficitario. En el caso de la producción de vacunas, más bien estaríamos alterando el vector adenoviral para que pueda contener también algunos antígenos o inmunógenos que puedan despertar una respuesta protectora frente a estos componentes. Se ha tratado de investigar también el uso de vacunas con ADN, pero han tenido más éxito en este caso las vacunas con ARN mensajero. Y a través de la introducción de ARN mensajero, este puede ser utilizado a nivel citoplasmático por las células de nuestro organismo para producir fragmentos proteicos que después son reconocidos como antígenos y despiertan también una respuesta inmunológica. Y tradicionalmente también tenemos aquellas vacunas que pueden utilizar subunidades proteicas como el elemento que va a despertar también la respuesta inmune. Por lo tanto, hay toda una batería, hay toda una gama de plataformas de desarrollo de vacunas que en este momento están disponibles, y esto llevó durante buena parte del año anterior y este año a toda una carrera tecnológica entre diferentes países y diferentes empresas para lograr posicionar una vacuna exitosa contra el SARS-CoV-2 que estaba ocasionando la pandemia de COVID-19. Revisemos rápidamente algunas de ellas. Por ejemplo, dentro del grupo de vacunas que utilizan ARN mensajero, las dos que han tenido mayor éxito y que de hecho confieren un alto grado de protección tanto para reducir mortalidad como para reducir hospitalización por enfermedad grave, son las vacunas desarrolladas por la empresa Moderna y la desarrollada por el consorcio en donde se aliaron la empresa alemana BioNTech con la empresa norteamericana Pfizer, y también hubo algún tipo de apoyo de otros países. En el caso de las vacunas con vectores adenovirales, tenemos en este caso vacunas como la de CanSino, que en este caso en Ecuador se utilizó. La ventaja que tenía esta vacuna es que se administraba una sola dosis. Esto ha permitido que en nuestro país pueda ser utilizada, por ejemplo, para la vacunación de población que está en lugares remotos y en donde la logística de la vacunación puede ser mucho más difícil. Tenemos la vacuna de AstraZeneca, que se desarrolló también con colaboración de la Universidad de Oxford. También utiliza una estrategia de vector adenoviral. Tenemos también el desarrollo muy interesante de la vacuna Sputnik V del Instituto Gamaleya, en donde lo interesante era el uso de dos vectores adenovirales distintos, lo cual de alguna manera hacía que la respuesta inmunológica que se genere sea potencialmente mayor que si utilizo un solo tipo de vector adenoviral. Y también la vacuna de la compañía farmacéutica
Janssen y de Johnson Johnson, también una sola dosis, que utiliza también esta estrategia de vectores virales con déficits o en donde está alterada la replicación y por lo tanto no llegan a producir enfermedad. Y en el otro grupo de vacunas que están disponibles, tenemos, en el caso de Ecuador, tenemos disponible la vacuna de la empresa Sinovac, la Coronavac, en donde básicamente son vacunas donde tenemos virus inactivado. Y también hay otras que se han desarrollado con éxito, por ejemplo, la de la compañía Bharat Biotech, que se ha utilizado de manera muy amplia en la India, la vacuna Covaxin, que también utiliza esta misma estrategia de utilizar un virus inactivado. Y en estos últimos meses han empezado ya a salir muchos más estudios relacionados con aquellas vacunas que utilizan subunidades proteicas. Por ejemplo, la vacuna de Novavax, que también se está investigando como una estrategia para combinarla con otro tipo de vacunas en estos esquemas de inmunización heterólogos. Y hay algunas otras, como por ejemplo las de GlaxoSmithKline, que utilizaban partículas similares al virus, pero que no han tenido el éxito que han tenido las otras plataformas de desarrollo de vacunas. De todas estas vacunas, en algún momento habían más de 300 potenciales candidatos. OMS ha autorizado 7 vacunas ya para su uso de emergencia y otras ya tienen autorización más allá del uso de emergencia. Todos ustedes conocen, por ejemplo, vacunas de ARN mensajero como la de Pfizer, BioNTech, Moderna, las de vector adenoviral como AstraZeneca, Janssen, las de Coronavac, de Sinovac y la vacuna de Sinopharm. En Rusia y otros países se han utilizado vacunas como la Sputnik V y también la versión de una sola dosis, la Sputnik Light, y por supuesto la vacuna de Bharat, que consiguió recientemente también autorización por parte de la OMS. Inicialmente estaba autorizada sobre todo para su uso en la India, y hay otras vacunas como la Convidencia, que se ha utilizado también en algunos países de América Latina. En el caso de Ecuador, el Ministerio de Salud ha aceptado para su uso y tiene disponibles para inmunización contra COVID-19 la vacuna de Pfizer y BioNTech, la de AstraZeneca, la Coronavac, que es la vacuna de Sinovac, y también la vacuna de CanSino. Si bien han habido conversaciones con otros fabricantes de vacunas a nivel internacional, en algún momento se hicieron acercamientos, por ejemplo, con Janssen, se hicieron acercamientos también con Moderna y se hicieron acercamientos también con Gamaleya en Rusia. Ninguna de estas vacunas ha ingresado y probablemente no van a ingresar porque en este momento tenemos ya un suministro más que suficiente de vacunas como para poder completar incluso terceras dosis en población vulnerable, y tenemos una cantidad suficiente como para cubrir todas nuestras necesidades de vacunación contra SARS-CoV-2 por lo menos en los próximos meses. Cuando nos preguntábamos si las vacunas funcionan y teníamos datos inicialmente de ensayos clínicos, no anticipábamos el éxito y la gran efectividad que podían tener. Ustedes están viendo en la gráfica datos de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, en donde se está haciendo un seguimiento en este año, desde enero hasta la actualidad. Estos son datos de enero hasta septiembre del 2021, en torno a la efectividad de la vacunación contra COVID-19. En el caso de Estados Unidos, recuerden que están autorizadas vacunas como las de Janssen, Moderna y Pfizer. Ustedes pueden ver en la línea azul la
tasa ajustada por edad de hospitalizaciones por COVID-19 en la población no vacunada. Y en la línea verde pueden ver en cambio la tasa de hospitalizaciones por COVID-19 en la población vacunada. Y la diferencia es notable. Por lo tanto, si nos preguntamos si es una estrategia efectiva, definitivamente lo es. No solamente ha demostrado ser una estrategia efectiva para reducir mortalidad, también es una estrategia muy efectiva para reducir hospitalizaciones por complicaciones graves y de manera indirecta también reducir la transmisión comunitaria de la infección. Y en el caso de Ecuador también tenemos datos de efectividad que podemos apreciar con la reducción de la incidencia de casos de COVID-19 en nuestro país. Aquí ustedes tienen en diferentes provincias cómo ha ido decreciendo el número de casos confirmados de COVID-19 que se registran en el Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, y pueden notar que las únicas provincias en las cuales en este momento empieza a haber algún repunte de casos son aquellas provincias en las cuales, sobre todo por dificultades de acceso, no hemos logrado vacunar a más del 80% de la población, sobre todo de la población adulta joven. La mayoría de casos se están presentando en la actualidad en la población menor de 50 años de edad, normalmente en el rango entre los 20 y los 50 años de edad. Y por eso ustedes notarán que en provincias como Orellana, Pastaza, Napo, Zamora Chinchipe, Sucumbíos, que normalmente tienen población muy dispersa y a veces de difícil acceso, es donde se nota en las últimas semanas un repunte de casos. Pero en el resto de provincias puede haber un pequeño aumento, pero la caída en el número de defunciones y de casos por COVID-19 realmente ha sido muy importante y probablemente es sobre todo gracias a las campañas de vacunación contra COVID. Los virus mutan y en el caso de los coronavirus también hay una probabilidad de que hayan cambios y mutaciones y que de alguna manera las nuevas variantes del virus puedan escapar también algunos de los mecanismos de inmunidad. Y en este momento ustedes pueden ver que justo por un fenómeno de selección de aquellas variantes que son más eficientes para transmitirse en la comunidad, en la actualidad en Ecuador las dos variantes que se están convirtiendo en dominantes son en primer lugar la variante Delta, que ustedes pueden ver en color naranja, y también la variante Mu, que está en verde. Casi la gran mayoría, casi la totalidad de las secuencias que se han genotipificado de SARS-CoV-2 en Ecuador, tanto en universidades como la Universidad de San Francisco, la Universidad UES y también en el INSPI, en el Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, Leopoldo Izquierda Pérez, corresponden a variante Delta. Y allí surge la preocupación, por lo que estamos viendo también en otros países, de cuál es la eficacia y la efectividad en realidad de las vacunas para evitar infecciones por esta variante Delta. Y por fortuna, el grado de protección todavía sigue siendo bastante bueno. Esto fue un reporte, este gráfico fue publicado en la revista The Economist, y ustedes pueden ver datos de cuál es la eficacia o efectividad que pueden tener los diferentes tipos de vacunas que están disponibles en diferentes partes del mundo para evitar o reducir el riesgo de hospitalización o de infección
contra variante Delta. Ustedes pueden ver que siguen siendo altamente efectivas vacunas como las de Moderna y Pfizer-BioNTech. También la vacuna de AstraZeneca y Oxford, que en el caso de Ecuador se va a utilizar sobre todo para los refuerzos o terceras dosis en población vulnerable o altamente expuesta, y hay un menor grado de protección de vacunas como por ejemplo las de Sinovac o Bharat Biotech, pero de todas maneras una efectividad superior al 50%, es incluso mayor que la efectividad de las vacunas que tenemos habitualmente contra influenza. Por lo tanto, hay un grado importante de protección que de todas maneras tiene que hacernos pensar en lo que comentaban justamente la doctora que me antecedió, en la posibilidad de que probablemente vamos a requerir algún tipo de refuerzos, sobre todo si es que empiezan a aparecer otras variantes de interés que puedan de alguna manera evadir a la respuesta protectora que generan las vacunas. En nuestro caso, en Ecuador, hemos utilizado de manera muy amplia vacunas como la de Sinovac. Probablemente es la vacuna que más se ha administrado en nuestro país, al igual que otros países como por ejemplo Chile. Y un dato muy tranquilizador es el dato de efectividad reportado por el Ministerio de Salud de Chile. Aquí ustedes pueden ver que hay una reducción importante tanto de la posibilidad de tener COVID sintomático, como de hospitalización, ingreso a cuidados críticos y muertes, en donde en la mayoría de los casos supera el 80% de efectividad. Y, por supuesto, el grado de protección no es tan importante contra infección o contra COVID sintomático. Pero si a esto le sumamos medidas de salud pública que reducen la transmisión y la circulación del virus en la comunidad, por ejemplo, el uso de mascarilla, distanciamiento social, control de aforos, ventilación adecuada de los espacios, podemos tener un grado de protección bastante importante. Y en los últimos meses ha surgido sobre todo la pregunta de cuál es la duración de la protección. Recuerden que en la gran mayoría de infecciones por virus respiratorios, la respuesta inmunológica protectora frente a estos virus va declinando conforme va pasando el tiempo. Y si a esto le sumamos el hecho de que la gran mayoría de virus respiratorios tienen o una gran cantidad de variantes o tienen tasas de mutación relativamente altas que hacen también que pueda haber mecanismos de evasión inmunológica, era esperable de cierta manera el hecho de que se requieran en primer lugar más de una dosis para tener una adecuada protección, y también es esperable que en algún momento, si llegan a haber cambios muy importantes en las variantes que estén circulando, se requieran también algún tipo de vacunación periódica. El estudio que ustedes están viendo se publicó recientemente en la revista Lancet Microbes, es del 15 de noviembre, y es un metaanálisis en el cual se evalúan cuál podría ser la producción de anticuerpos neutralizantes con la administración de refuerzos o boosters con diferentes tipos de vacuna contra COVID-19. Y la conclusión es que si bien puede haber una disminución progresiva en la producción de respuesta inmune humoral de anticuerpos frente a SARS-CoV-2, la administración de boosters, en este caso sobre todo terceras dosis, puede potenciar mucho la protección. Y por eso también
se recomienda que en personas que ya han tenido infección previa por SARS-CoV-2, de todas maneras se administren esquemas completos de vacunación. De manera que una persona que tuvo ya infección y recibe, por ejemplo, 2 dosis de vacunas que requieren 2 dosis, equivaldría prácticamente a haber recibido 3 dosis. Y el grado de protección también se recupera frente a variantes como la variante Delta. Aquí se puede ver con un poco más de claridad. Estos, por supuesto, son modelos matemáticos a partir de datos de diferentes estudios obtenidos en revisiones sistemáticas y metaanálisis. No son datos de seguimiento real de pacientes, pero estos modelos en donde se está tratando de predecir la protección frente a SARS-CoV-2 que dan diferentes vacunas y además cómo va disminuyendo esta protección o la respuesta humoral, en el tiempo, se recupera la protección cuando se administra un booster. De allí la recomendación que se está implementando en muchos países de dar un booster al esquema regular de vacunación contra COVID alrededor de los 6 meses después. Tendremos que evaluar, conforme surja nueva evidencia, si se va a requerir o no la administración de otras dosis de vacuna años después. Y aquí entramos también en otro tema, y era el tema con el cual yo quería cerrar esta exposición, que tiene que ver sobre todo ya con aspectos de política pública, de salud pública y de geopolítica. Esto es lo que pasaba en enero de este año con respecto al acceso a vacunas. Hoy en Ecuador podemos ya contar con casi el 100% de la población en ciertos grupos de edad y al menos más del 70-80% de la población vacunada contra SARS-CoV-2, pero no lo veíamos posible a inicios de este año. Y ustedes pueden ver que la distribución y el acceso a las vacunas ha sido totalmente inequitativo. Canadá hace pocos días anunciaba que tuvo que destruir por caducidad millones de dosis de vacunas contra COVID-19, mientras hay una gran cantidad de países en nuestra región o en el mundo que ni siquiera han logrado iniciar la vacunación de su población contra COVID-19. Por lo tanto, aquí hay un problema grave de justicia distributiva y que no tiene absolutamente nada que ver con los aspectos biotecnológicos o de científicos de producción de vacunas, tienen que ver más bien con asimetrías de poder y de acceso entre los países, y este problema lamentablemente se refleja también en muchos de ellos al interior de los países, entre la población de mayores recursos y la población de menores recursos. Y por lo tanto, cuando hablamos de escasez, básicamente estamos hablando de un problema de disparidad entre necesidades y los medios disponibles para satisfacer esta necesidad. Y por lo tanto nos ha tocado priorizar. O sea, establecer prioridades en este caso era algo inevitable. Y creo que todos nosotros hemos vivido este proceso de tratar de definir a quién vacunamos primero. Y ahora lo estamos viviendo otra vez al discutir a quién debemos darle un refuerzo, entendiendo que la cantidad de vacunas no siempre es la suficiente como para poder satisfacer todas las necesidades de la población. Y hay que entender esto desde una perspectiva ética, desde una perspectiva bioética y también desde una perspectiva de políticas públicas. Si yo tuviera la posibilidad de escoger libremente qué bienes consumo, a qué bienes accedo y no tuviera restricción alguna de acceso, no tendríamos que priorizar. Pero también
no siempre las elecciones de las personas llevan a tomar buenas decisiones. Y cuando el consumo de un bien o de un servicio tiene consecuencias positivas o negativas importantes, que en economía se conocen como externalidades, alguien tiene que entrar a regular. Y normalmente ese alguien es la sociedad a través de las instituciones del Estado. Ejemplos: el consumo de tabaco, el fumar, puede responder a preferencias individuales o inducidas. Pero el daño que ocasiona el fumar no afecta solamente al que fuma, afecta a otros y afecta a la larga a la sociedad en su conjunto. Y por lo tanto, yo como Estado debo intervenir para mitigar o reducir esas externalidades negativas que tendría el hábito de fumar, aunque sea producto de una preferencia individual. Y por lo tanto, adopto medidas que restringen el uso o incluso lo prohíben. Por ejemplo, impuestos, la prohibición de fumar en espacios públicos o incluso la prohibición total del uso de tabaco. En el caso de las vacunas es lo opuesto. El uso de las vacunas produce externalidades positivas que superan incluso a los beneficios individuales. Por ejemplo, cuando hablamos de la famosa inmunidad de hato o inmunidad de rebaño, ese fenómeno es una externalidad positiva, es una consecuencia deseable del uso de la vacuna y por lo tanto, como Estado, yo tengo que entrar a romper las barreras de acceso para que ya no dependa solamente de capacidad de pago o de preferencias individuales y por eso los países tratan de implementar programas nacionales de inmunización gratuitos, es decir, no debo hacer un pago de bolsillo directo para acceder a la vacuna, y además la promoción del uso de la vacuna. Y eso es lo que tienen que hacer los gobiernos. Y eso es lo que en este caso han hecho gobiernos como el de Ecuador en la administración anterior y esta, y los gobiernos de la región. El Estado puede regular el uso de un bien si es necesario, sobre todo cuando tiene externalidades negativas importantes, es decir, hace daño, o cuando tiene externalidades positivas importantes, es decir, hace un beneficio que va más allá del beneficio individual, es un beneficio colectivo. A estos bienes los llamamos en economía bienes meritorios. Y desde una perspectiva de salud pública, las vacunas que en este momento tenemos contra SARS-CoV-2 son bienes meritorios que el Estado debe garantizar su acceso. Y por el hecho de que las vacunas tienen una carga de valor y consecuencias sociales, morales, relevantes, necesitamos como sociedad argumentos para informar la toma de decisiones en su asignación justa. Y eso tiene que estar normado. Por eso también tiene implicaciones normativas. Varios meses atrás teníamos discusiones como, por ejemplo, a quién vacunar primero. Y ustedes recordarán que teníamos a un grupo de la población que decían hay que reactivar la economía, por lo tanto hay que vacunar primero a la población económicamente activa y de mayor movilidad, porque también son los grupos de mayor contagio. Por ejemplo, la población joven, adultos de entre 20 a 50 años o 20 a 60. Otro grupo decía, en cambio, no, hay que proteger primero a la población vulnerable y por lo tanto habrá que vacunar a los adultos mayores que tienen mayor riesgo de mortalidad y complicaciones o a aquella población que tiene alguna otra condición que la pone en una situación de vulnerabilidad. Y un tercer grupo decía, no, tenemos que proteger primero a la población que garantiza que el sistema de salud sea resiliente, es decir, el mantener la capacidad de respuesta de los países. Y de allí la necesidad de priorizar a los trabajadores de salud o al grupo que después se conocía como trabajadores de primera línea.
Cuando tengo esta disparidad de opiniones, necesito informarme en evidencia. Y cuando se hacen simulaciones de qué grupo era el más beneficiado y por lo tanto, a quién debería vacunar primero, vemos claramente que la decisión correcta fue iniciar con la vacunación de la población mayor de 60 años. Y después ir bajando progresivamente a la población más vulnerable y, si tengo dosis suficientes, ir cubriendo progresivamente a otros grupos de la población. ¿Dónde entran los trabajadores de salud? En realidad, en ninguno de los dos lados. Los trabajadores de salud son prioritarios básicamente para mantener la capacidad de respuesta del sistema. Y esa es la razón por la cual nos vacunamos primero o dentro de los grupos prioritarios, pero no necesariamente porque seamos más vulnerables. De hecho, si comparamos el riesgo de morir o de enfermar gravemente de los trabajadores de salud versus el de otros grupos, por ejemplo, los trabajadores de construcción o de otras áreas, nosotros tenemos menos riesgo. Eso, por supuesto, es un dicho políticamente inadecuado o incómodo, pero en realidad el por qué estamos dentro de los grupos que se priorizan es básicamente porque la pérdida de la actividad de los trabajadores de salud hace que en general la capacidad de respuesta de los países se vea afectada y contribuye directamente al aumento de morbi y mortalidad, pero no necesariamente de un tema de vulnerabilidad individual, sino más bien de vulnerabilidad del sistema si es que llegamos a enfermar. Y en este caso, ustedes recordarán que teníamos toda esta discusión de podríamos reducir de manera importante morbi y mortalidad si protegemos directamente a los grupos de alto riesgo, incluso si es que continuara la transmisión en la comunidad. Y es lo que ha pasado con los adultos mayores. En este momento, la mayor cantidad de casos que vemos son sobre todo en población de alta movilidad y joven. La vacunación a trabajadores de salud, como decía hace un momento, es beneficiosa porque mejora básicamente la resiliencia del sistema sanitario. Y en cambio, vacunar a la población adulta joven potencialmente reduce transmisión, pero no es la estrategia más eficaz cuando tenemos limitaciones en el suministro. Si es que la vacuna fuera eficaz contra infección o más eficaz contra la infección, ahí sí, vacunar a la población de alta movilidad o de mayor riesgo de infectarse protege indirectamente a los grupos de alto riesgo. Y por lo tanto, pensando en la próxima pandemia, ¿cómo deberíamos plantear las estrategias de priorización del acceso a intervenciones como, por ejemplo, vacunas? En primer lugar, con principios éticos de igualdad y de equidad. Es decir, los principios que deberían orientar el acceso a estas tecnologías tienen que ver con tratar igual a los que están en iguales condiciones, reducir aquellas injusticias que son evitables, es decir, reducir la inequidad, garantizar que el uso de estos recursos de hacer bienes meritorios sea transparente y haya rendición de cuentas. Por eso recordarán todos los escándalos de los vacunados VIP, que obviamente causaban bastante desazón y crítica por parte de la población, y con justa razón, y siempre deliberar. Es decir, cuando afrontamos escenarios de escasez, la deliberación se convierte, en este caso, en un elemento clave. Y finalmente, ninguna intervención por sí sola en un escenario de pandemia como el que afrontamos es suficiente para el control. Y por eso, esta intervención que veíamos tan lejana el año anterior y que ahora más bien se ha convertido casi en parte de la rutina, como las vacunas, es simplemente un eslabón más de todas las estrategias que debemos mantener. Si no
fortalecemos nuestra capacidad de control de la enfermedad, el uso de medidas no farmacológicas, los mecanismos de apoyo social, si no profundizamos en la investigación de nuevos tratamientos, ¿sí?, el control de una pandemia no es exitoso. Y si vemos la totalidad, es el conjunto de intervenciones el que nos logra finalmente sacar de escenarios como un escenario de pandemia, pero no una sola intervención de manera aislada. Yo quiero quedarme con este mensaje y más bien agradecerles por su atención. Muchas gracias, doctora Enríquez. Muy clara y muy buena su exposición. Vamos a esperar unos minutitos para ver si hay preguntas. Hay una pregunta en este momento en el chat en donde se menciona si la vacuna, ¿qué vacuna es recomendable en personas adultas mayores que recibieron las 2 dosis de Sinovac? ¿Y cuál es la más recomendable si tenemos disponibles todos los tipos de vacunas? Me parece muy buena pregunta y voy a empezar al revés. Si tuviéramos escasez de vacunas y no tuviéramos la posibilidad de escoger entre diferentes tipos de vacunas, la mejor vacuna sería la que esté disponible. En cambio, si es que ya tenemos la posibilidad de escoger, va a depender también de la presencia o no de otro tipo de condiciones. Por principio, es mejor, y lo sabemos ya por diferentes estudios, el favorecer esquemas de vacunación heterólogos. Y en los esquemas de vacunación heterólogos, el ideal es que al menos una de las vacunas que estamos usando sea una vacuna de vector adenoviral. Por lo tanto, en este caso, yo preferiría el incorporar vacunas como, por ejemplo, vacunas de vector adenoviral como complemento a otro esquema de vacunación que se haya recibido. Si recibió Sinovac, probablemente una buena combinación sería dar una dosis adicional de alguna vacuna con vector adenoviral, por ejemplo, AstraZeneca. Si recibió vacunas de ARN mensajero, por ejemplo, Pfizer o Moderna, la combinación ideal sería dar alguna vacuna adicional de vector adenoviral. De nuevo, AstraZeneca, por ejemplo, o Janssen. Siempre procurar este tipo de vacunación heteróloga. Si en cambio yo tengo algún condicionante en donde puedan haber mayores riesgos, viendo el balance de riesgos y beneficios, muchas veces lo que se recomienda es un esquema de vacunación homólogo, es decir, en pacientes de alta vulnerabilidad o de mayor riesgo de complicaciones, probablemente complicaciones por la vacunación, probablemente sea mejor mantener un esquema homólogo, es decir, poner una tercera dosis de la misma vacuna que ya recibí. Pero si no tengo alguna contraindicación, probablemente sea mejor priorizar cualquier esquema de vacunación heterólogo e idealmente un esquema en el cual pueda incluir alguna vacuna con vector adenoviral, la que tengamos disponible. En el caso de Ecuador, probablemente la gran mayoría de la población va a recibir esquemas de vacunación heterólogos, en donde se incluya, por ejemplo, AstraZeneca probablemente como booster. Yo tengo una pregunta. ¿Se ha visto aquí en el Ecuador algún evento adverso grave por la vacunación? Es buena pregunta. Lamentablemente el sistema de vigilancia que tenemos no es lo suficientemente robusto o fuerte. Hay reportes, sí, de algunos eventos adversos. Por ejemplo, en personas que han tenido episodios previos de infección por SARS-CoV-2, aparecieron algunos casos de mielitis transversa. Hay casos de mielitis transversa reportada posterior a recibir una primera dosis de vacuna. En este caso eran vacunas de ARN mensajero. Pero la gran mayoría de casos tienen que ver sobre todo con
problemas pasajeros, por ejemplo, malestar general, fiebre, dolor, pero no tenemos suficientes casos reportados de eventos adversos graves. Hay algunos reportados de los que yo he identificado, sobre todo tienen que ver con eh, mielitis transverso Guillain-Barré, muy pocos casos, pero no tengo reportes adicionales de otro tipo de complicaciones, que seguro las hay. Pero aquí hay que hacer una tarea de fortalecer nuestros mecanismos de vigilancia sanitaria, sobre todo de farmacovigilancia y en este caso vigilancia post-vacunación. Tenemos otra pregunta. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Otra pregunta. En niños de 3 años, ¿qué vacuna es recomendable? Buena pregunta. Acaban de publicarse algunos estudios en los cuales se demuestra la seguridad de vacunas de ARN mensajero. En el caso de Estados Unidos hay datos recientes de seguridad de vacunas como la de Novavax. Hay datos también de vacunas como la de Pfizer y Moderna, pero en nuestros países probablemente la vacuna más segura sean las vacunas con plataformas tradicionales, como por ejemplo la de Sinovac. En países como Chile se inició ya la vacunación a población infantil hace varias semanas ya, sobre todo la población entre 5 y 11 años, priorizando el uso de Sinovac. Y en el caso de Ecuador también la recomendación es utilizar ese tipo de vacunas. También hay un tema de disponibilidad, ojo. En el caso de Ecuador, yo creo que el mensaje clave es, tenemos básicamente 3 tipos de vacunas disponibles, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, y tendríamos que escoger de entre esas 3. Si yo tuviera que escoger de entre esas 3 cuál sería la vacuna más segura para población infantil, probablemente serían las de las plataformas clásicas, por ejemplo, la vacuna de Sinovac. Una pregunta más. Vimos muchos casos que después de la primera dosis de la vacuna Pfizer, AstraZeneca, muchos pacientes presentaron COVID. ¿A su criterio qué fue? ¿Pacientes que ya estuvieron infectados o también tuvo que ver la vacuna? Bueno, sabemos que pueden presentarse casos de COVID y ahí habrá que diferenciar 3 posibles escenarios. Hay escenarios en los cuales el paciente ya se infectó y estaba en un periodo de incubación. Recuerden que la mediana del tiempo de incubación del virus de SARS-CoV-2 está alrededor de los 5 a 6 días, pero puede extenderse incluso hasta 12 o 14 días y por lo tanto no es improbable que tengamos personas que ya se habían infectado antes de vacunarse, se vacunaron y estaban en pleno periodo de incubación. Ese es un primer escenario. Un segundo escenario es que para que exista ya una respuesta protectora, tienen que pasar al menos 2 semanas desde el momento de la inoculación de la vacuna. Y por lo tanto, si yo me he contagiado en ese periodo en el cual todavía no se ha logrado montar de manera efectiva la respuesta inmunológica, también podría tener una infección. Esto es muy común en personas que recibieron una primera dosis y se infectaron antes de recibir la segunda dosis o dosis de refuerzo y tuvieron casos de COVID-19. Y el tercer escenario que también puede producirse es el de las denominadas infecciones disruptivas, las breakthrough infections, en donde la vacuna produce protección, genera protección, pero no una protección suficiente como para evitar infección. Y se va a presentar un caso, pero probablemente va a ser un caso de menor gravedad que el que se hubiera presentado en el caso de una persona que no se hubiera vacunado. Por lo tanto, estos casos pueden darse en cualquiera de estas 3 situaciones. Y sabemos además que va a depender de la variante que esté circulando. Variantes como la variante Delta, que en este momento es la variante de mayor circulación a nivel mundial y en el caso de Ecuador también, pueden producir también infecciones disruptivas, incluso en personas que
ya se han vacunado, porque la eficacia de la protección no llega a ser de un 100%. Pero el mensaje clave, yo creo que lo que hay que reforzar es que la vacunación en este momento, más las medidas de salud pública, son la mejor intervención para evitar muertes y evitar enfermedad grave que pueda producir hospitalización y sobre todo hospitalización en cuidados críticos. Por lo tanto, independientemente de que tengamos estos casos de infecciones disruptivas, hay que propiciar la vacunación. Ok, doctor, una última pregunta. Lo que vimos aquí en el país es que el refuerzo lo estamos haciendo de forma heteróloga, pero una doctora pregunta si es recomendable una dosis de una marca, otra segunda dosis de otra. Dependería. Para mí, como recomendación general, si vamos a hacer vacunación heteróloga, deberíamos priorizar que en ese esquema de vacunación heteróloga, una de las vacunas sea de vector adenoviral. Ese es del esquema heterólogo que confiere a la larga mayor protección. Pero si no es posible, de todas maneras, tratar de dar un refuerzo con la vacuna que esté disponible. Recordemos que en este caso, si no tenemos una cantidad suficiente de vacunas como para poder escoger libremente, probablemente vamos a tener que administrar la que esté disponible. Incluso un esquema en el cual tengamos 3 dosis de Sinovac sigue siendo mejor que quedarnos solamente con el esquema regular de 2 dosis. De hecho, ustedes pueden revisar también los lineamientos que tiene el Ministerio de Salud, que en personas que, por ejemplo, recibieron un esquema de vacunación a nivel internacional y que no está disponible en Ecuador y por lo tanto no pueden completar con la misma vacuna, se recomienda, por ejemplo, administrar una dosis de AstraZeneca en la mayoría de los casos. En personas que, por ejemplo, ya recibieron una vacuna de vector adenoviral, por ejemplo, Janssen o Johnson Johnson en Estados Unidos, se está tratando de complementar con alguna vacuna de ARN mensajero, por ejemplo, Pfizer. Bueno, en conclusión, a ponernos nada, utilizar lo que tenemos. Definitivamente sí. O sea, la conclusión en este momento es vacunarse con lo que tengamos disponible y mejor todavía si es que podemos usar un esquema en donde una de las vacunas sea de vector adenoviral e idealmente la otra de ARN mensajero. Ese sería el esquema ideal, pero va a depender también de la disponibilidad de la vacuna en el contexto en el cual estemos trabajando. Ok, muchas gracias, doctor. Todo muy claro, excelente presentación. Agradecerle por aceptar nuestra invitación